Buenos días. Seguimos con el examen de trigonometría de primero de bachillerato. Vamos a hacer ahora el ejercicio segundo, que como veremos es un ejercicio en el que a partir de una razón trigonométrica tenemos que calcular el resto de razones y luego aplicaremos alguna fórmula trigonométrica un poquito más compleja, como puede ser, como vemos aquí en el apartado B, en este apartado B, como vemos aquí, el seno de la tangente del ángulo mitad, o como también vemos en el apartado C, el seno de una suma, o en el apartado D podemos ver el coseno de una diferencia. Es decir, en el primer momento, en el apartado A, calcularemos el resto de razones trigonométricas, vemos que nos dan la tangente que vale 2, nos dicen que el ángulo está entre 180 y 270 grados, eso significa que lo tenemos justamente en el tercer cuadrante, y como he dicho antes, en el apartado A nos piden que calculemos el resto de razones trigonométricas, el seno, el coseno, la cotangente, etcétera, etcétera. El apartado B nos pide la tangente del ángulo mitad, en el apartado C nos pide el seno de una suma y en el apartado D nos pide el coseno de, ¿vale?, una diferencia de ángulos. Bueno, pues nada, empezamos. En primer lugar, empezamos con nuestro apartado A. Lo que nos dan es la tangente del ángulo alfa, nos dicen que vale 2 y nos dicen que el ángulo está entre 180 y 270. Vamos, que el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Tenemos que llevar mucho cuidado con esto, porque ya sabéis que dependiendo en el cuadrante en el que estemos trabajando, las razones trigonométricas toman uno signo u otro. Y en este primer apartado nos piden que calculemos lo que vale el seno, el coseno, la cotangente, la secante, la cosecante, es decir, el resto de razones trigonométricas. Yo, cuando a mí me dan en primer lugar la tangente, me gusta empezar siempre con esta fórmula, la que me dice que 1 más la tangente al cuadrado es lo mismo que 1 partido del coseno cuadrado. Y de ahí intentaremos despejar el coseno. Es decir, nos ponemos a sustituir, sería 1 más, sabemos que la tangente vale 2, 2 al cuadrado, igual a 1 partido del coseno al cuadrado. Esto nos va a quedar 1 más, 2 al cuadrado sería 4, igual a 1 partido del coseno al cuadrado. Esto nos va a quedar 1 y 4 serían 5, igual a 1 partido del coseno al cuadrado. Esto lo paso hacia la izquierda multiplicando y nos va a quedar que 5 multiplicado por el coseno al cuadrado es igual a 1. Nos va a quedar que el coseno al cuadrado es igual a 1 dividido, y este 5 lo pasamos dividiendo, 1 partido de 5. Y por último el coseno sería la raíz de 1/5, ¿vale? Nosotros ahora tenemos dos posibles soluciones, una eligiendo el signo más y otra eligiendo el signo menos. Como estamos trabajando en el tercer cuadrante y sabemos que en el tercer cuadrante el coseno es negativo, nos vamos a quedar con la solución negativa, con lo cual el coseno sería menos, la raíz de 1 sería 1 y la raíz de 5 pues sería raíz de 5. O bien podemos dejar esto así, que el coseno es menos 1 partido de raíz de 5, o bien podemos calcularlo con la calculadora y poner el decimal al que corresponde, o bien lo podemos racionalizar, podemos hacer lo que queramos. Nosotros de momento, para no complicarnos mucho la vida, pues lo vamos a dejar simplemente así. Una vez que hemos sacado el coseno, pues vamos a intentar sacar lo que vale el seno. Para sacar el seno tenemos dos opciones. La primera, podemos coger la fórmula seno cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, y como ya conocemos el coseno, sustituirlo e intentar despejar el seno. Y la otra opción también muy buena que tenemos es utilizar la fórmula tangente es el seno dividido entre el coseno. Ya que conocemos la tangente que vale 2, conozco también el coseno que hemos dicho que es menos 1 partido de raíz de 5, y de aquí podemos despejar el seno. Simplemente si esto lo paso para acá multiplicando, nos quedaría que el seno sería igual a 2 multiplicado por todo esto. Eso nos va a quedar menos 2 partido de raíz de 5. Y ya también tenemos lo que vale el seno. Una vez que tenemos seno y coseno, como también conocemos la tangente, el resto de razones trigonométricas veremos que va a ser muy sencillito. Empezamos, si queremos, por ejemplo, por la secante. La secante, recordad que es la inversa del coseno. No es ni más ni menos que darle la vuelta al coseno, es decir, poner menos raíz de 5 dividido entre 1. Vamos, que la secante sería menos raíz de 5. Seguimos también con la cosecante, que también es bastante sencilla. Recordad que la cosecante era 1 partido del seno, con lo cual la cosecante sería simplemente darle la vuelta al seno. Como el seno es menos 2 partido de raíz de 5, sería menos raíz de 5 dividido entre 2. Y por último la cotangente, recordad que siempre es la inversa de la tangente, es decir, 1 partido de la tangente. Como la tangente era 2, pues simplemente será 1/2. Y ya hemos calculado las 6 razones trigonométricas con las que trabajamos realmente en este curso. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
Bueno, pues ya hemos terminado el apartado A. Ya vamos a seguir haciendo el resto de apartados. En el apartado B nos piden que calculemos la tangente de alfa medio. Para calcular la tangente de alfa medio, pues hay que recordar cuál es su fórmula. La tangente de alfa medio por definición es más menos la raíz de 1 menos coseno de alfa entre 1 más seno de alfa. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para la tangente de alfa medios. Es decir, que esto sería igual a más menos raíz de 1 menos coseno. Perdón, no lo he puesto aquí, no lo he puesto bien. Es 1 menos coseno de alfa entre 1 más coseno de alfa. Pues cogemos el coseno hemos dicho que valía menos 1 partido de raíz de 5. Esto sería menos 1 partido de raíz de 5 dividido entre 1 más, y el coseno es 1 partido de, o menos 1 partido de raíz de 5. Si no queremos complicarnos mucho la vida, pues hacer todo esto con la calculadora, utilizando si queréis decimales, y de esa forma pues será todo bastante más rápido. De todas formas, pues vamos nosotros a intentar hacerlo bien, es decir, sin la necesidad de utilizar la calculadora y utilizar decimales, pero ya veremos porque nos va a salir un poquito más complicado. Aquí hay que llevar mucho cuidado con una cosa. Aquí no aparecen dos signos, tenemos que saber con cuál nos quedamos, ¿vale? Fijaros que, como yo sé que mi ángulo pertenece al tercer cuadrante, ¿vale? Pues aproximadamente mi ángulo será un ángulo como, por ejemplo, puede ser el caso del ángulo 200. Cuando nosotros hagamos alfa medios, ¿vale? Y dividamos el ángulo entre 2, al dividir 200 entre 2 nos va a quedar 100. Veréis que un ángulo del tercer cuadrante, al dividirlo entre 2, pertenece justamente al segundo cuadrante. Como yo sé que la tangente en el segundo cuadrante es negativa, nos vamos a quedar con la solución negativa. Con lo cual esto será menos, y aquí pondremos la raíz de 1, y menos nos va a dar más 1 partido de raíz de 5, dividido entre 1, y más y menos nos va a dar menos 1 partido de raíz de 5. Como he dicho ya, lo que nos queda, si queréis lo podéis terminar simplemente con la calculadora, aunque yo voy a seguir haciendo alguna operación más. Si queréis le ponemos debajo un 1, sacamos el mínimo múltiplo, que sería raíz de 5, nos va a quedar aquí raíz de 5 más 1, dividido, y aquí de nuevo de raíz de 5 y 1, el mínimo múltiplo sería también raíz de 5, raíz de 5 entre 1 nos va a quedar raíz de 5, por 1 va a ser raíz de 5, y menos raíz de 5 entre raíz de 5 nos va a quedar 1, por 1 sería 1. Si queremos ahora además, este raíz de 5 con este raíz de 5 lo podemos simplificar, y esto nos va a quedar menos, aquí nos va a quedar raíz de 5 más 1, partido de raíz de 5 menos 1. Y ya sí que os aconsejo que aquí, ¿vale?, con la calculadora terminemos de sacar nuestra solución. La verdad es que podíamos haberlo hecho mucho antes, y desde aquí, desde este punto, ya prácticamente podíamos haberlo terminado todo con la calculadora. Bueno, venga, nos pasamos ya al apartado C, que no se nos haga muy largo el ejercicio. En el apartado C nos pide el seno de 45 más alfa, el seno de una suma. Seno de 45 más alfa. Recordad que el seno de una suma es igual siempre al seno del primero, al seno de 45, por el coseno del segundo, coseno de alfa, más el coseno del primero, el coseno de 45, por el seno del segundo, por el seno de alfa. Y ahora simplemente nos limitamos a sustituir seno de 45, cuando nos vayamos a la calculadora veréis que sale 0,7, o raíz de 2 partido de 2, por el coseno de alfa, que si no me equivoco hemos dicho que es menos 1 partido de raíz de 5, más el coseno de 45, que también sale 0,7, y el seno de alfa, que si nos vamos más arriba y lo teníamos calculado, me parece recordar que era menos 2 partido de raíz de 5. Y ya simplemente con la calculadora terminamos de hacer estas operaciones que nosotros tenemos aquí. Bueno, no la hago para que no se nos haga tan largo el vídeo. Y por último, el apartado D, que creo recordar que nos aparecía el coseno de una diferencia. Coseno de 60 menos alfa. Bueno, pues aquí tenemos el coseno de 60 menos alfa. Recordad que el coseno de una diferencia siempre era el coseno del primero, de 60, por el coseno del segundo, coseno de alfa, más el seno del primero, que sería seno de 60, por el seno del segundo, que sería seno de alfa. Y una vez más simplemente nos limitamos a sustituir. El coseno de 60, creo recordar que es 0,5, el coseno de alfa me parece que hemos dicho que es menos 1 partido de raíz de 5, más el seno de 60, si no me equivoco, me parece que es 0,866, luego calculadlo vosotros en la calculadora, y el seno de 60 de alfa, me parece que hemos dicho que era menos 2 partido de raíz de 5. Y una vez más,
pues todas estas cuentas que nos quedan aquí, simplemente las terminamos con muchísimo cuidado con la calculadora, ¿vale? Y con esto ya habríamos terminado, ¿vale?, el segundo de los ejercicios. Terminamos este vídeo y en los dos próximos vídeos pues haremos el ejercicio 3 y 4. Recordad que el ejercicio 3 eran identidades trigonométricas y el 4 pues ecuaciones trigonométricas. Hasta luego.